Buenas noches, mi nombre es Brandon Baltazar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la economía mexicana durante el gobierno del señor Vicente Fox. Esto ocurrió entre los años del 2000 al 2006. Este escrito, o al menos el que vamos a estar tocando, es este del señor Jaime Ornelas Delgado, en el cual se va a estar hablando un poco referente a la economía mexicana, como lo hemos venido haciendo en los diferentes audios que he subido para esta tarea. Y es muy indispensable conocer rasgos característicos de la política económica que fue seguida por el gobierno de este señor, del señor Fox, y que bueno, estas políticas económicas continuidad a la ya aplicada por los últimos 3 gobiernos del PRI. Bien, los ajustes que fueron estructurales en orientación al mercado generalizados en América Latina a lo largo de la década de los años 80 del siglo pasado siguieron fielmente los postulados del llamado Consenso de Washington. Ya lo habíamos tocado en otras ocasiones, hablado un poco acerca de él mismo. De hecho, en México la primera generación de las reformas estructurales que fueron promovidas por las instituciones de consenso fue durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que el gobierno de este señor fue de 1982 a 1988. Estos consensos fueron acuerdos generales de aranceles del comercio del GATT, y también vamos a tocar la política económica que fue iniciada desde los momentos de Miguel de la Madrid, que se mantuvieron hasta la fecha sin haber cambios sustanciales, aunque el subgobernador del Banco de México ha reconocido la necesidad de hacer ajustes en estos modelos económicos. No se han hecho muy latentes, son cambios pues no tan drásticos o que no desvían tanto lo que ya está planteado. Bien, las propuestas del Consenso de Washington, podemos hablar acerca de los postulados teóricos del consenso que ayudaron a ir constituyendo a partir de la crisis de principios de los años 70. Esto del siglo pasado, claro, hasta la imposición de las políticas neoliberales en Inglaterra y Estados Unidos al finales de la misma década. En el caso de México, esta política económica, que comienza desde Miguel de la Madrid, se alineó incondicionalmente a las estrategias recomendadas por este Consenso de Washington, que empezó aplicando uno de los programas de reformas económicas catalogado como de los más importantes o bien más radicales que se han implementado. Y bueno, se llama, o se trató de aplicar una nueva política económica y que permite regresar al sendero del equilibrio en México debido por estos diferentes factores que han afectado a nuestra economía. Recordemos la crisis fiscal de los estados de bienestar, tanto como la inesperada desaparición del socialismo real, multiplicaron y potenciaron las críticas del modelo económico que fue basado en la intervención del Estado, la economía y la construcción de un sistema de seguridad social universal, sustentando en la solidaridad intergeneracional. Continuando hablando acerca del Consenso de Washington, podemos decir acerca de los desequilibrios macroeconómicos que no tienen un carácter que está basado a corto plazo, dado que el déficit fiscal, que fue originado por el exceso del gasto público encaminado a sostener empresas gubernamentales acusadas de ser monopólicas e ineficientes para el país,
y también, claro, del desequilibrio del sector externo, que fue provocado por el elevado costo de la ICI. Recordemos que provocaron estos dos daños estructurales que se manifiestan como procesos hiperinflacionarios. Esto no es muy bueno para México. ¿Por qué? Por el poder adquisitivo, que a la larga es menor y bueno, conlleva un mayor inconveniente para los mexicanos, y debido a que como puedes obtener menos cada vez, tendrías que trabajar más cada vez y pues tu dinero vale mucho menos. Es por esta razón de que el problema de la hiperinflación, que era indispensable generar un cambio completo a este régimen económico. De hecho, realizar los cambios estructurales de orientación de mercado como única posibilidad, ya que las economías en vías de desarrollo pudieran suspender los desequilibrios macroeconómicos causantes de todos los problemas, incluidos en estos los crecimientos de la inflación, el crecimiento del desempleo y la falta de la competitividad de la economía. Entonces, podemos hablar acerca de las estrategias que fueron recomendadas por el Consenso de Washington para superar el estatismo y alcanzar los equilibrios macroeconómicos, que sustentan en 10 puntos conocidos como el decálogo del Consenso de Washington. El primero era la disciplina fiscal. El déficit fiscal, considerado el origen de los desequilibrios económicos, lógicamente, que generaban el proceso inflacionario y elevaban las tasas de interés. El segundo era la determinación de las prioridades del gasto público con criterios estrictamente económicos. El gasto público debía de ser disminuido mediante la eliminación de subsidios, sobre todo a las empresas paraestatales, y de esta manera que fueran destinados a mejorar la competitividad de la economía general de México. Y bueno, en particular de las empresas privadas. Al mismo tiempo se estaba recomendando concentrar la gestión local en educación, primordialmente en la universalización del ciclo básico. Como punto número 3, la reforma tributaria. En esta se hablaba del aumento de la recaudación impositiva, que se tenía que hacer en base a la ampliación y generalización de base gravamen, particularmente de los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado, o bien lo que nosotros conocemos más coloquialmente como el IVA. Esto se proponía además para fomentar el ahorro y por tanto la inversión, como la disminución de los mínimos no gravables en el caso de los impuestos directos en beneficios de los perceptores de altos ingresos. ¿Qué podemos decir que no tiene IVA? Se supone que la comida, como ejemplo, podríamos indicar que no está sujeta a pagar IVA. Como punto número 4, las tasas positivas de interés, en el cual con el establecimiento de las tasas de interés, además de estimular inversión al país, el ahorro interno, se trataba de atraer también y arraigar en las economías nacionales el mayor monto de capitales externos, es decir, inversión extranjera directa a el país. Como 5, el tipo de cambio competitivo y liberalización financiera. Esto hablando de que se trata de dar seguridad a los inversionistas que se endeuden en la moneda extranjera o que dependan de la importación de bienes intermedios y de capital. El número 6 habla acerca de la apertura comercial. Esta apertura comercial tendría que ser total y eliminar las barreras arancelarias, lo que en la actualidad no está pasando. Lo que hace el señor Trump es aumentar el porcentaje de los aranceles y inclusive estuvo por terminar el Tratado de Libre Comercio, poniendo cláusulas
muy, ¿cómo se podrá decir? Cláusulas que le favorecen realmente más a él en términos de los porcentajes arancelarios y también en términos de que posiblemente él se quiera salir de este tratado. ¿Por qué a nosotros no nos convendría de cierta forma? Porque también tenemos importaciones con el país del norte, en este caso Canadá, y Estados Unidos sería nuestra principal vía o nuestra principal ruta para traspasar esos materiales, esa mercancía, o bien de México hacia Canadá. Entonces, si nos prohíbe el Tratado de Libre Comercio de un país a otro y nosotros forzosamente debemos de pasar por su país para llegar al otro, nos está cerrando prácticamente las puertas. El cerrar estas puertas imposibilita que México crezca en el PIB por las inversiones, por aparte de las inversiones, las importaciones y las exportaciones de los diferentes productos o servicios que nos pudiera llegar a ofrecer Canadá. Entonces, también hablamos en el número 7 de la apertura a la inversión extranjera y como ya lo comenté, nos cerraría esto muchas puertas. De esta inversión extranjera, lo que se recomendaba era favorecer a una legislación de inversiones extranjeras, que por lo menos les ofrecieran el mismo trato que a las que les da a los capitalistas nacionales. Esto sin restricción alguna de los montos y las formas de propiedad o sector en el que se ubique. De hecho, también en el último tratado lo que se firmó fueron montos máximos en los cuales se podría indicar que se solicitaba o se permitía a los mexicanos los traspasos entre Estados Unidos y Canadá de $25, si no mal recuerdo, y México él lo hizo por un monto un poco mayor, el cual fue por $50. Para el punto número 8, hablar de las privatizaciones es enfatizar de la estrategia de acumulación de las empresas privadas, lo que significa proceder a la privatización de todos los activos públicos, evitando con ello la intervención del Estado en la economía. Bien, en el número 9 hablamos de la desregulación de la economía. Nos llamamos a desregular la economía como ejemplo a que el mercado del factor trabajo tiene como propósito eliminar las distorsiones que se supone imponen al mercado laboral los sindicatos, considerando monopolios que impiden la formación natural de los diferentes precios, es decir, los salarios de estos y del factor trabajo. De esta manera, los salarios se fijan de acuerdo a la oferta y a la demanda individual, en razón a la productividad marginal del trabajo, lo que significa eliminar los contratos selectivos de trabajo y sustituirlos con contratos individuales. De cierta forma, se le podría decir que se eliminaron los sindicatos, por decirlo así, y se contrató a personas individuales, que siempre ha sido así, pero ya estando dentro se generan grupos colectivos que se defienden entre ellos. Lo que generaba esta desregulación de la economía era dividirlos totalmente para pagarles dependiendo del trabajo que hubiera, dependiendo de las horas que hubiera de trabajo, dependiendo del tipo de trabajo también que hicieran y dependiendo del lugar donde se encontraran. Era básicamente pues muchas contras, yo no le podría llamar de otra forma. La protección a la propiedad privada como punto número 10, podemos indicar que propone impulsar las reformas institucionales necesarias para asegurar los derechos de propiedad
y la certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, negando a los gobiernos nacionales el derecho de nacionalización y expropiación o consumar actos que produzcan el mismo efecto. De hecho, en el Consenso de Washington se propone el desarrollo de la economía fundamental en el capital privado, en desmedro del público. Esto obliga a una reforma que dé una nueva racionalidad a la acción del Estado y que estas actividades, en todo caso, se deberían de orientar a favorecer la ganancia del capital, elevando la competitividad y la productividad del conjunto de la economía. Esto, claro, mediante la construcción de condiciones generales de la producción. Es decir, básicamente que todos tuvieran, aparte de las mismas posibilidades de tener estos trabajos, que tuvieran las mismas herramientas para llevar a cabo un trabajo preciso y bueno. La reforma fiscal sentó ciertas bases de la estabilidad macroeconómica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a disminuir el gasto gubernamental. Esto al que acusa de ser la fuente principal de los procesos inflacionarios y al mismo tiempo lo que permite ampliar la recaudación mediante los impuestos indirectos. Podemos hablar de los objetivos de la política económica, que están establecidos en los lineamientos que han sustentado la estrategia económica de los gobiernos neoliberales, incluido el del señor Fox. Conviene ahora señalar propósitos de la política económica que para analizar lo alcanzado en los 6 años, los objetivos de la política económica pueden resumirse en básicamente 2, que es maximizar el crecimiento de la economía medido por el PIB y la distribución equitativa del ingreso, con miras a elevar de manera sostenida el bienestar de la población. Es decir, se busca que haya más dinero en México, que el peso mexicano se aprecie y, como punto B, que todos reciban más, es decir, no que nada más algunos cuantos se beneficien de esto, sino que todos reciban más y que la canasta básica se reduzca un poco para generar el bienestar de la población. No solo el bienestar de la población habla del consumo de la comida, no, sino también se refiere a una vivienda digna, a servicios públicos como puede ser el de la salud, a servicios del agua, servicios diferentes que en su totalidad generan este bienestar de la población. Bien, en términos lógicos, la relación entre ambas podían adquirir 4 formas. 1. El crecimiento económico con la distribución del ingreso a favor de la población de más bajo ingreso. El punto número 2 habla de un crecimiento económico con una distribución del ingreso a favor de los factores sociales de mayor riqueza. El número 3 es lento o nulo crecimiento de la distribución del ingreso más equitativa. Y el punto número 4 habla del lento o nulo crecimiento con una distribución regresiva del ingreso. Esto, pues, de cierta forma podríamos decir que la mayoría solicitaría que fuera el punto número 1, ya que este sería el mejor. Posteriormente, podemos hablar de los señalados, los objetivos de la política económica. Podemos ver los resultados obtenidos en el sexenio del señor Vicente Fox, en el cual se encuentra el crecimiento económico. Se puede ver una evolución del PIB total desde el 2000 hasta el último año del gobierno del señor Ernesto Zedillo, del último año del gobierno del señor Ernesto Zedillo hasta el 2006, cuando concluye la administración del señor Fox. Los datos que revelan
que a lo largo de los 6 años del gobierno foxista la tasa de crecimiento de la economía mostraba un cuasi estancamiento y aún se consideraba un pronóstico optimista del crecimiento del PIB, en el que el Banco de México se ubicaba básicamente en un 4.5%. Se tiene un crecimiento promedio anual para el sexenio de 2.3%, y este crecimiento solo superaba el obtenido durante el gobierno del señor Miguel de la Madrid. Es básicamente muy sensiblemente inferior a lo que fue logrado en los años revolucionarios con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. De hecho, la razón de este limitado crecimiento decían que radicaba en los pocos estímulos que ofrecía la economía interna a los inversionistas. También podían decir que existían otros factores que determinan la magnitud de la inversión privada, en la que se pretendía descansar el crecimiento de la economía mexicana, y que sin duda existía como una fuerte correlación entre la disminución del déficit fiscal y la reducción de la inversión pública. Claro, si no había dinero en la fiscalía, tampoco iba a haber inversión pública. O bien, ¿dónde quedaba ese dinero para la inversión pública si había dinero en el déficit fiscal? En términos relativos, el PIB con lo que se mide es el esfuerzo de la inversión. Los datos se situaron sistemáticamente por debajo del año inicial, a un grado que es muy posible decir que el último año en el que creció la inversión como porcentaje del PIB fue en el año 2000. Posteriormente, se generó un estancamiento de la economía, en el cual se asocia la deformación de la estructura productiva, y en el caso de la industria metalmecánica, que debiendo funcionar como el principal motor de crecimiento, en vez de crecer, decreció un 8.8%, eso entre los lapsos de años del 2000 al 2004. Sin embargo, en el mismo lapso de este tiempo, el sector financiero observó un continuo crecimiento que alcanzó el 18.5% al concluir el año 2004. Podemos indicar que la inversión como porcentaje del PIB del 2000 fue de un 23.1%, continuó en el 2001 con un 21.9%, el 2002 con 21.6% y en el 2003 con 21.3%. ¿Por qué digo y? Porque hasta ahí fue la caída de este porcentaje. En el 2004 se recuperó, sin embargo, solo un 0.2%, que fue pues prácticamente nulo esta recuperación. Podemos indicar que las cifras que arrojaron la dinámica del sector financiero fueron muy superiores a las obtenidas por el PIB nacional, cuyo crecimiento en el lapso mencionado fue solamente de un 5.4%. Esto significó un incremento en promedio anual de apenas 1.3%. Las distorsiones que habían en la economía resultaban muy evidentes cuando se comparaban el PIB de la industria metalmecánica con el del sector financiero. Por ejemplo, mientras en el 2000 el PIB de la primera correspondía a un 44.3% y el PIB del sector financiero en el mismo año se había reducido al 34.1%. En síntesis, respecto del comportamiento del gasto de inversión durante el gobierno de Fox, se pudo observar un mediocre comportamiento que ha impedido el crecimiento del PIB global. La razón de esta situación puede encontrarse en la caída de la inversión pública, reducción que la inversión privada no pudo superar y determinó la disminución de la inversión total, lo que impactó el crecimiento de la economía nacional. Y es muy de esperarse que la inversión privada no meta dinero a México. ¿Por qué? Porque si el mismo sector público no lo hace, porque hay una posible pérdida muy grande, ¿por qué se arriesgarían los demás
con dinero propio, privado, por decirlo así. Acerca del bienestar social, el empleo se exigió crecimiento registrado en los 6 años del gobierno foxista, con un 2.3% del promedio anual. La situación del empleo fue muy difícil para la clase trabajadora. De hecho, en noviembre del 2000 había 12.963.871 trabajadores que estaban asegurados en el IMSS. Y ya para junio del 2006, al acabar este sexenio, se llegó solamente a 13.702.371 trabajadores asegurados. Básicamente no creció absolutamente nada, lo que únicamente implicó un ascenso de 738.050 personas empleadas en la economía formal. Según se podía ver, la economía informal ofrece la cuarta parte de la ocupación, mientras que el 44% de los trabajadores se vio en la necesidad de emigrar en busca de empleo, al grado que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, que en sus siglas es INEGI, cada año de este sexenio emigraron 575.000 mexicanos. Esto es 3.450.000 en ese sexenio. De hecho, solo el 9.5% de quienes se incorporaron durante el sexenio al mercado laboral encontraron empleo en la economía formal, mientras que una quinta parte se encuentra actualmente en el desempleo de nuevo. La población económicamente activa llegó a 42 millones de personas, de las cuales apenas el 36% tenía acceso a la seguridad social, al IMSS. En tanto, el resto se ocupaba de empleos mal pagados, que no tenían prestaciones algunas sociales. Todo lo que hablaban de fragilidad en el mercado laboral era incapaz de ofrecer las condiciones mínimas de estabilidad, salario y prestaciones. Posiblemente por estas mismas situaciones no se incorporaban más al trabajo. A pesar de que el 64% de la población asalariada en México se encontraba en una situación de extrema precariedad en el empleo, el gobernador del Banco de México, Francisco Gil, en ese entonces, insiste en que pese a la crisis de empleo no se rompería la estabilidad macroeconómica, porque esta era una piedra angular del programa económico. Y bueno, en cambio es cada vez más evidente que la situación se hacía intolerable para buena parte de los mexicanos, y únicamente las remesas provenientes de los trabajadores que laboraban en Estados Unidos habían logrado paliar la situación de pobreza y polarización social que se vive en la sociedad mexicana. Podría indicar casi con seguridad que las personas que emigraron, que mencionaba hace unos momentos, en busca de un mejor trabajo, de un mejor sueldo, la mayoría, si no es que casi un 95% o más, emigró hacia Estados Unidos para de esta manera poder mandar ingresos a México, generando estas remesas que al final de cuentas pues sí ayudan a México, hace que entre mucho capital extranjero. Había muchos programas focalizados en erradicar la pobreza, como era el de oportunidades. Se debe a que atienden más bien a los síntomas que a las causas, por lo que no logran modificar los factores estructurales determinantes de la situación de la pobreza en la que viven millones de personas. En este pedacito de lectura puedo recordar esta frase que indican muchas personas al decir que si quieres que alguien coma toda su vida, no le des un pez, enséñale a pescar. Y esto era muy cierto, porque
implementan tantos apoyos a la sociedad, como en la actualidad el salario rosa, oportunidades, bécalos. Son programas buenos, tal vez para mucha gente, pero gente que a la vez está pobre de cultura, porque dice, ¿quién me da 3 pesos al día? Son 3 pesos, realmente no es nada lo que te dan. Sin embargo, ellos lo ven como algo muy bueno. Sí es bueno a la larga, porque posiblemente esta persona no tenga para comer, y este monto que se les acumula y que lo pueden ir a sacar del banco, a retirar, pues les puede apoyar para que la situación mejore. Sin embargo, si se crean empleos, no van a comer solamente, no sé, digamos una semana, van a comer todo el mes, porque esta persona tuvo un empleo y no solo llevó dinero a su casa, no solo llevó comida a su casa, sino también tendrían que estar asegurando por medio de los diferentes organismos de seguridad ciudadana, como también lo puede ser el Seguro Social, para que lleven también tranquilidad a sus hogares. Esta distribución del ingreso, por otra parte, el crecimiento promedio anual logrado en los últimos 6 años del señor Fox, que fue del 2.3, se le resta la tasa media de incremento de la población. Entre el 2000 y el 2005 el 1%, se tiene que durante el gobierno de Vicente Fox el PIB por habitante creció apenas una tasa media anual del 1.3%. Es decir, fue otro sexenio perdido. No hubo crecimiento, no hubo estabilidad económica, no hubo nada de nuevo. No hubo empleos, hubo mucha fuga de mexicanos para trabajar en otros países. Me gustaría seguir hablando, sin embargo, bueno, ya llevo media hora de video. Solamente era de 15 minutos. Le agradezco mucho se haya tomado la atención de verlo, si es que lo vio completo. Y espero pase una excelente noche. Le pido una disculpa por cualquier inconveniente que haya entorpecido este video, o cualquier ruido externo que lo haya podido hacer también. Y le deseo buena noche, no sin antes recordarle mi nombre, Baltasar González Brandon.